Papá comenzó una aventura con la hermana de mi madre después de que ella falleciera, y luego intentó echarme de casa. Hola a todos. Esto va a ser largo y complicado, pero necesito sacarlo de mi pecho. Me han pasado muchas cosas en los últimos meses y no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto, además de que me siento muy solo. Tengo 17 años y vivo con mi padre. Mi madre falleció hace menos de un año, después de haber estado enferma de cáncer durante mucho tiempo. Antes de eso, creo que estuvo entrando y saliendo del hospital desde que yo tenía 13 años. Los últimos años han sido muy duros para nosotros como familia, y como papá era el único sostén de la casa, tuve que asumir el rol de cuidador principal de mi madre. A veces, su hermana, mi tía Edna, 38, venía a ayudar, pero principalmente era yo quien estaba con mamá. Hice lo mejor que pude para cuidarla y lo haría todo de nuevo sin quejarme, pero la extraño muchísimo y es horrible no tenerla más aquí. Ha pasado mucho tiempo ya, pero aún la extraño. No pasa un día en que no me vaya a dormir sin hablar con ella y contarle sobre mi día. Simplemente no puedo olvidarla, aunque todos a mi alrededor sí lo han hecho. A veces, siento como si nunca hubiera existido. Lo mismo no sucede con mi padre. No sé por qué, pero ha cambiado mucho. No le tomó mucho tiempo seguir adelante después de mamá. Quitó todas sus fotos, no habla de ella y no tiene ningún recuerdo de ella consigo. No sé por qué es así, porque los vi profundamente enamorados desde que era un niño. Éramos solo nosotros tres y la casa estaba llena de tanto amor y felicidad. Luego mamá se enfermó y, de repente, todo se desvaneció. Recuerdo que al final papá se había vuelto muy irritable y malhumorado, y no debería decir esto ni sentirlo, pero parecía como si estuviera esperando a que ella muriera. Comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo y evitaba estar con ella. Fue horrible de ver, pero afortunadamente mamá estaba demasiado cansada para darse cuenta y entender que su propio esposo la estaba ignorando. Hice todo lo posible para ocupar su lugar, pero no creo haber hecho un buen trabajo. Y luego, mi padre hizo algo que nadie hubiera imaginado. Empezó a salir con la tía Edna, unas pocas semanas después de la muerte de mamá. No creo que jamás haya sentido tanta rabia y traición en mi vida, y no creo que lo vuelva a sentir. ¿Cómo pudo seguir adelante tan rápido? Mamá y él habían estado casados durante 20 años. ¿Cómo fue tan fácil para él reemplazarla con otra persona? Y no solo con cualquier persona, sino con su propia hermana. Era repugnante. Mi padre me dijo que no esperaba que lo entendiera en este momento, pero que lo haría cuando fuera mayor. Sin embargo, que ahora simplemente necesitaba respetar su decisión. Le dije que lo odiaba y que nunca respetaría su decisión de estar con la hermana de su esposa fallecida. Le pregunté cómo le resultaba tan fácil seguir adelante tan rápido, pero no dijo nada. Tuve una gran pelea con él donde lo llamé de todo tipo de nombres, pero lo único que pudo decir en su defensa fue que algún día entendería su posición. Le dije que era un pedazo de mierda repugnante y que esperaba no convertirme nunca en un hombre como él. Sé que lo herí con mis palabras, pero quería hacerlo. Quería que sintiera el dolor que yo sentía, el dolor que mamá habría sentido. Estaría tan devastada si descubriera lo que estaba ocurriendo solo unos meses después de su muerte. Era vil y asqueroso, y todos me hacían sentir como si yo fuera el villano por no aceptar su relación. Incluso la tía Edna intentó hablar conmigo, diciéndome que debería estar feliz de que esto esté sucediendo en la familia, para que pudiera ayudarme a seguir adelante mejor. Quise abofetearla en ese momento. Le dije que esto no era una ruptura de la que necesitaba seguir adelante, que se trataba de mi madre y que nunca superaría su muerte. También le dije a la tía Edna que solo porque ella había reemplazado a mamá en la vida de papá, eso no significaba automáticamente que pudiera hacerlo también en mi vida. Me dijo que no quería reemplazar a nadie, solo comenzar una nueva familia. Le dije que no estaba interesado en una nueva familia. Mi familia era mi madre y mi padre, y si él decidía tener una nueva familia con ella tan pronto, a costa de los recuerdos de mi madre, no quería ser parte de esta familia. Ambos intentaron convencerme varias veces, pero me negué a ceder. Se puso tan mal que solía encerrarme en mi habitación todo el tiempo y solo salía para comer o ir a la escuela.
Rechazaba cada intento de mi padre por hablar conmigo y gradualmente dejó de intentarlo. Así que era como si estuviéramos en una especie de punto muerto en la casa. No nos hablábamos y simplemente nos manteníamos por nuestra cuenta. Era tóxico y sofocante, y sé que papá esperaba que yo cediera para poder obligarme a aceptar su relación. Pero me mantuve firme. No podía permitirlo, y sé que él no necesitaba mi permiso para hacer nada, pero sabía que nunca podría aceptar algo así, especialmente tan pronto. Pensé que este era el nivel más bajo al que podía llegar, pero me sorprendió por completo. Hace mes y medio, mi tía, ahora la nueva novia de mi padre, se mudó a la casa. Las cosas no se habían normalizado entre papá y yo en ese momento. No me dijo lo que estaba haciendo y no me dio ninguna advertencia. Simplemente me desperté una mañana con mucho alboroto y vi a la tía Edna con maletas y cajas. Le pregunté qué estaba pasando, pero no dijo nada y se fue a su habitación. Fui a preguntarle a papá qué estaba sucediendo en la casa y su única reacción fue: «Oh, ¿así que ahora me hablas?». Quise golpearlo en ese momento, pero sabía que no podía. Era repugnante. Sabía lo que estaba pasando, pero simplemente no quería aceptarlo. Esta mujer malvada no estaba feliz solo con ganarse al esposo de mamá, ahora tenía que apoderarse de su casa y sus recuerdos. Cada segundo en la casa después de eso me hacía sentir como si alguien me estuviera estrangulando. No podía soportar estar cerca de ellos. Silenciosamente trasladé la mayoría de las cajas de mamá a mi habitación, y esa era mi única tranquilidad. Sabía que si tía Edna tenía la oportunidad, tiraría o descartaría las cosas de mamá en cuanto pusiera sus manos sobre ellas. Intentó hacerlo también. Le preguntó a papá varias veces dónde guardaban las cosas de mamá, y papá seguía diciendo que las tenía en mi habitación. Ha intentado entrar en mi habitación varias veces con alguna excusa, pero simplemente no la dejo entrar. No puedo soportar tenerla en el mismo espacio que mi madre. Incluso cuando voy a la escuela, cierro con llave mi habitación para que no pueda entrar y desordenar mis cosas. Solo quiero poder salir de este lugar. Las cosas cambiaron hace 2 semanas, cuando la hija de Edna, Rachel, 19, llegó a la casa. Rachel y yo hemos tenido una relación bastante buena. Somos cercanos en edad, así que pasamos mucho tiempo juntos creciendo. Era como si tuviera una hermana de verdad. Pero luego mamá se enfermó y yo pasé la mayor parte de mi tiempo cuidándola, por lo que Rachel y yo nos distanciamos. Nos mantuvimos en contacto, pero no éramos tan cercanos como solíamos ser. Edna mudó a Rachel a la casa hace 2 semanas. Me alegró un poco verla, porque sentí que ahora tendría a alguien con quien hablar, pero papá dijo que como no había suficiente espacio en la casa para 4 personas, tendría que quedarme en casa de un amigo por unos días hasta que encontraran una solución. Lo miré con incredulidad. Le pregunté que si no había espacio para 4 personas, cosa que nunca lo hubo realmente, ¿por qué permitió que Rachel viniera aquí? Dijo que Rachel estaba en problemas y que era nuestra familia, que era nuestro deber ayudarla. Le dije que yo también era su familia, al igual que mamá, pero no tuvo problemas en dejarnos a un lado en cuanto Edna entró en su vida. No dijo nada a eso, pero me dijo que tenía que ceder y dejar de ser difícil o se vería obligado a tomar medidas. Para ser honesto, ya nada de lo que haga este hombre me sorprende. Ha caído a un nivel tan horrendo que ahora espero que sea un pedazo de mierda repugnante. De todos modos, no estaba preocupado por mí mismo. En realidad, podría haberme quedado en casa de algunos amigos. Me preocupaba más por las cosas de mamá. Sabía que si me iba, Edna intentaría hacer algo con ellas y no podría detenerlo, y a mi padre no le importaba lo suficiente ni por mí ni por su esposa fallecida como para detener a la tía Edna. Estaba muy preocupado por las cosas de mamá y simplemente no me fui. Fui a mi habitación y me encerré. Edna siguió golpeando la puerta unas horas después, pidiéndome que saliera para que pudiéramos hablar, pero simplemente no le hice caso. No salí de mi habitación ese día. Estaba aterrorizado por lo que podría suceder y mi paranoia estaba alcanzando nuevas alturas. Al día siguiente me desperté bastante temprano, cerré mi habitación con llave y bajé a buscar algo de comer. Para mi total sorpresa, papá estaba durmiendo en el sofá esperándome. Parece que en cuanto me escuchó,
Se levantó y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que no estaba interesado en hablar con él. Traté de tomar algo del refrigerador y subir corriendo a mi habitación, pero me bloqueó el paso. Intenté pasar a su lado, pero no tuve éxito. Me dijo directamente que tenía una semana para mudarme porque ya no podían alojarme más y que estaba eligiendo a Rachel sobre mí porque yo era un niño insoportable y desagradecido, que no tenía gratitud por lo que él estaba haciendo por mí, así que dejaría de hacerlo. Me dijo que lo máximo que haría, por la bondad de su corazón, sería enviarme algo de dinero para gastos, pero que tenía que irme y hacer espacio para su nueva familia. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Ni siquiera reconocía a este hombre. Pensé que solo había perdido a uno de mis padres, pero fue cuando me di cuenta de que mi otro padre ni siquiera me veía como su hijo. Yo solo era una persona para él, o más bien, una carga que podía dejar atrás en cualquier momento que quisiera. Y sabía que era impotente frente a él. No podía hacer nada. Tenía que escucharle porque, al final del día, esta era su casa y él era quien me alimentaba y cuidaba, y no me debía nada. En cualquier momento, podía simplemente elegir dejar de apoyarme y tenía que estar bien con eso. Cumpliré 18 años pronto de todos modos, así que puede usar eso como su defensa también. Sé que es favoritismo e hipocresía porque está dispuesto a albergar y apoyar a Rachel, que tiene 19 años, pero no a su propio hijo. No sé qué le pasa o tal vez siempre fue así, un ser humano egoísta y repugnante, y solo tomó esta tragedia y trauma para verlo por lo que realmente es. No dije nada y volví a mi habitación a llorar hasta quedarme sin lágrimas. Estaba siendo abandonado por mi único padre vivo, y a pesar de todo lo que me había estado haciendo en los últimos meses, aún dolía. No habíamos estado hablándonos, y había comenzado a darme cuenta de que tal vez no le importaba, pero aún tenía la esperanza de que algún día las cosas volvieran a ser normales y pudiéramos volver a ser padre e hijo de nuevo. Claramente, eso nunca va a suceder, y me siento como un idiota por creer que eso siquiera era una posibilidad. No me amaba y no le importaba lo que me pasara, siempre y cuando pudiera quedarse con la tía Edna. No le importaba nada más. No sabía a dónde iría ni dónde guardaría todas las cosas de mamá. Estaba dispuesto a quedarme solo con 2 pares de ropa para mí, pero no podía desprenderme de las cosas de mamá. Son lo único que me queda de ella, y nunca podré dejarlas ir. Unas horas después, escuché un golpe en la puerta. No quería abrir, pero era Rachel del otro lado. Dijo que quería ayudarme y que necesitaba hablar con el abuelo, mi abuelo materno, tan pronto como pudiera. Luego deslizó una carta por debajo de mi puerta. Si soy honesto, no confiaba en ella. Sé que era una buena persona, pero habían pasado años desde que tuvimos algún contacto o vínculo real, y al final del día, ella era la hija de su madre, y su lealtad estaba con su madre y con nadie más. Así que era muy escéptico, pero también estaba sin opciones, así que decidí hablar con el abuelo. Quiero decir, ¿qué tan peor podría ponerse todo? Llamé a mi abuelo, que vive en otro estado, y comencé a llorar en cuanto escuché su voz. Me preguntó qué estaba mal y, de alguna manera, logré hilar oraciones coherentes para contarle lo que estaba pasando. Me llevó mucho tiempo contarle los detalles de lo que estaba ocurriendo, y también le dije que fue Rachel quien me pidió que lo contactara. Me dijo que estaba muy contento de saber de mí, que en realidad había estado pidiéndole a mi papá que me hiciera hablar con él durante algunos meses, pero papá seguía diciendo que yo no estaba interesado en hablar con él. Había querido llamarme, pero había perdido su teléfono y todos sus contactos, y papá nunca le dio mi número. Me dijo que se encargaría de todo y que no tenía que preocuparme. Dijo que volaría a mi ciudad tan pronto como fuera posible, pero que tenía que ser muy cuidadoso y no revelar esta información a nadie. Me dijo que se mantendría en contacto y que no tenía que preocuparme por nada, pero que hasta que llegara, debía asegurarme de quedarme en la casa y no mudarme. Dijo que trataría de estar aquí para la próxima semana, pero si no era posible, me avisaría. Me dijo explícitamente que no dejara la casa hasta que él llegara y que no dejara las cosas de mamá desatendidas o sin llave. Me sentí al mismo tiempo asustado y aliviado después de hablar con él. Aliviado porque sé que hará algo, ya sea sacarme de aquí o hacer que mi padre entre en razón,
y también porque se siente bien y ligero poder hablar con un mayor. He sido un adulto durante mucho tiempo ahora, y solo quiero tener el lujo de ser un niño por un rato. Y estaba asustado porque realmente no sabía qué iba a pasar ahora. Parece tan serio, y el abuelo siempre ha sido del tipo alegre. Sé que perdió a su hija, pero tengo mis dudas de que se enfrente a su otra hija por mí. Las cosas simplemente parecen un desastre en este momento, y lo único que puedo hacer en este punto es esperar. Solo puedo esperar a que venga y me salve de este lío en el que se ha convertido mi vida. Actualización 1. Las cosas han dado un giro drástico ahora y todo tiene sentido. No tenía idea de por qué papá estaba comportándose de esa manera antes, pero ahora que el abuelo está aquí y está resolviendo las cosas, entiendo lo que está pasando. El abuelo llegó hace una semana y me pidió que lo encontrara. Me envió la dirección del hotel donde se estaba quedando y me dijo que reuniera todas las cosas de mamá, que enviaría un coche. Moví mis cosas y las de mamá, y le dije a papá y a la tía Edna que me iba. Rachel estaba en el trabajo en ese momento. Fui a la habitación del abuelo en el hotel con todas las cosas, y él comenzó a buscarlas, buscando algo. Finalmente encontró lo que estaba buscando, un documento, pero no cualquiera, eran los papeles de la casa en la que vivimos actualmente. Luego me dijo lo que realmente estaba sucediendo. Cuando Rachel y yo nacimos, el abuelo nos regaló casas a ambos. Sí, extravagante, lo sé, pero resulta que él tiene mucho dinero, como descubrí. Dijo que quería hacer algo por nosotros y que, en lugar de crear fondos universitarios, nos compró casas directamente. Ahora, la casa que legalmente debería ser mía es la en la que he vivido toda mi vida. El problema, sin embargo, es que, como éramos menores de edad, tanto Rachel como yo, la casa estaba bajo la tutela legal, por decirlo de alguna manera, de nuestras respectivas madres hasta que cumpliéramos los 18 años. Nunca supe nada sobre esto, y no culpo a mamá en absoluto porque estaba muy enferma y tal vez se le olvidó. ¿Por qué papá no me dijo nada? Es una pregunta completamente distinta. De todos modos, las casas debían pasar a nosotros cuando cumpliéramos 18 años. La casa de Rachel se transfirió formalmente a su nombre hace un año, unos meses después de que cumpliera los 18. Es la misma casa en la que han estado viviendo la tía Edna y Rachel. El problema con mi casa era que, como mamá falleció antes de que yo cumpliera 18, la casa pasaría temporalmente a mi otro tutor, es decir, mi padre, hasta que yo cumpliera 18 años. Eso era lo que se suponía originalmente. Y el abuelo sospecha que la tía Edna y papá están tramando algo para que la casa se transfiera a sus nombres legalmente o simplemente robar los papeles antes de que cumpla los 18 para que no pueda hacer nada al respecto. Esta es también la razón por la cual papá nunca me dijo nada sobre la casa, según el abuelo, y ahora todo tiene sentido. ¿Por qué seguían intentando revisar las cosas de mamá? ¿Por qué papá ha estado tan distante y por qué la tía Edna vino de repente? Le pregunté al abuelo qué pasó con la casa de Rachel, y me dijo que en cuanto Rachel supo lo que su madre estaba tramando, la echó de la casa. Esto causó una gran ruptura entre madre e hija, pero no se llevaban bien desde hace un par de años. Eso me pareció extraño porque, si fuera así, ¿por qué vino a vivir con nosotros? El abuelo dijo que Rachel estaba preocupada por mí y aún más preocupada porque la tía Edna se había mudado con papá. Había estado en contacto constante con el abuelo y ambos decidieron que yo necesitaba salir de esa casa y saber la verdad sobre todo. Por eso fue que ella vino a casa, pero nadie sospechaba de ella y la tía Edna pensaba que estaba tratando de hacer las paces. Le pregunté al abuelo qué podíamos hacer ahora, ya que aún me faltaban un par de meses para cumplir 18. Entonces el abuelo me dijo que mamá en realidad había empezado a sospechar que papá tenía planes para la casa cuando estaba enferma. También tenía la sospecha de que papá estaba teniendo una aventura, pero no sabía con quién. Creo que siempre fue con la tía Edna. Fue entonces cuando llamó al abuelo y le pidió que se sentara con ella y cambiara los detalles de la tutela de la casa. Tal como está ahora, mi papá no es el tutor legal de la casa hasta que cumpla 18. Mamá, sin que él lo supiera, cambió la cláusula en el documento e hizo al abuelo el tutor. Ese era el documento que estaba buscando, y ese era el documento del que mi padre no tenía idea que existía.
Así que todos sus intentos de hacerse con la casa son inútiles porque, de todos modos, no tiene ninguna tutela sobre ella. Sé que esta no es la terminología legal para esto, pero así fue como el abuelo me lo explicó y esto es lo que entiendo. Así que, en esencia, papá ya no tiene derecho a estar en la casa y mi abuelo va a hacer precisamente eso. Dijo que ha decidido que va a vivir conmigo en la casa hasta que cumpla 18 años, y como él es el tutor por ahora, va a echar a papá y a la tía Edna. Me asusté cuando dijo eso. No podía creer que tuviera este tipo de poder sobre mi papá, y para ser honesto, no sabría qué hacer con él. Todavía soy un niño que perdió a su madre y tiene una familia con problemas, y no quiero enredarme en problemas legales también. Le he entregado las riendas al abuelo y solo voy a hacer lo que él diga. Estoy demasiado agotado por todo lo que ha estado sucediendo y solo necesito algo de paz. Le dije al abuelo que haría lo que él dijera, y él me dijo que no me preocupara. Solo espero que estos problemas se resuelvan, porque no creo que pueda soportar más drama o dolor. Estoy completamente roto y solo quiero salir de esto. Actualización 2. Enfrentamos a papá y a la tía Edna. Cuando vieron al abuelo y a mí juntos, palidecieron. El abuelo simplemente entró en la casa y papá intentó protestar, pero él lo calló rápidamente. También trajo a su abogado y pude ver que tanto papá como la tía Edna estaban muy nerviosos. El abuelo, sin perder tiempo, le dijo a papá que él era el tutor de la propiedad por los próximos meses y que quería mudarse aquí, por lo que le daba a papá un mes de aviso para que se fuera del lugar. Mi papá se levantó y comenzó a gritarle al abuelo que no tenía ninguna base legal y se intercambiaron palabras muy duras. Mi abuelo simplemente le mostró la copia de los nuevos papeles, los que mamá había hecho en secreto, y la mandíbula de mi papá cayó al suelo. Dijo que eso era una falsificación y que no lo creía, pero el abuelo dijo que mamá tenía derecho a cambiar al beneficiario cuando quisiera, y lo había hecho, por lo que papá no podía hacer nada más que aceptarlo. Papá no podía creer que esto hubiera sucedido, y tampoco la tía Edna. Rachel estaba riéndose, genuinamente parecía que estaba disfrutando de todo este colapso. Y por primera vez, se acercó a mí y me abrazó. Yo la abracé de vuelta y le di las gracias por todo lo que había hecho por mí. Cuando la tía Edna vio esto, se dio cuenta de que Rachel había ido a sus espaldas para ayudarme, y le agarró el brazo y la abofeteó directamente en la cara. La golpeó muy fuerte, y ahora Rachel tiene un corte en la cara. Y, siendo la chica ruda que es, simplemente comenzó a sonreír y dijo que ahora iba a presentar cargos, y Edna se hundió en el suelo, llorando. No paraba de decir que ella era su hija y que no podía hacerle algo así, pero podía ver el odio en los ojos de Rachel. Ella no va a dejar que Edna se salga con la suya fácilmente. Papá se dio cuenta de que todo esto se estaba convirtiendo en un gran desastre, y tanto él como su pequeña novia estaban atrapados en el lado equivocado. Aquí es donde él comienza a intentar hacer las paces. Intentó llevarme aparte para hablar conmigo, pero el abuelo lo detuvo. Dijo que ya no había necesidad de hablar conmigo, ya que había dejado muy claro que su lealtad estaba con la tía Edna y no conmigo. Papá dijo que esto era entre padre e hijo y que el abuelo no tenía derecho a interferir. Le dije a papá que el abuelo tenía todo el derecho a interferir y que no quería hablar con él de todos modos. Nada de lo que pudiera decirme ahora cambiaría nada. Finalmente, toda la rabia contenida salió. Lo llamé de todo y le dije todo lo que realmente pensaba de él. Le dije que era un fracaso como esposo y padre, y por lo tanto, un fracaso como hombre. Le dije que tuvo la oportunidad de arreglar las cosas, de permitirnos volver a ser una familia, pero era demasiado codicioso y egoísta como para querer algo que aliviara el dolor de los demás. Ni siquiera recuerdo la mitad de las cosas que dije, porque no tenía control sobre mí mismo en ese momento. Cuando terminé, todos estaban en silencio. Rachel simplemente me llevó arriba, a mi habitación, y se quedó conmigo durante mucho tiempo. Me siento tan agradecido de que, al menos, tengo a alguien que me cuida, mi hermana y mi abuelo. No sé qué estaría haciendo si no estuvieran aquí conmigo. No sé qué va a pasar después, pero al menos sé que ya no tendré que luchar esta batalla solo. Ahora sé que tengo apoyo y que no estoy equivocado por no aceptar el trato que mi padre me ha dado ni su total desprecio y falta de respeto por los recuerdos de mi madre.
Actualización 3. Esta será mi actualización final. Para todos aquellos que esperaban una reconciliación dramática y con lágrimas entre padre e hijo, lamento romper su burbuja, pero nada de eso ha sucedido. Rachel presentó cargos contra la tía Edna, y Edna intentó todos los trucos posibles para detenerla, pero Rachel es tan terca como se puede ser. El abuelo se ha mudado y papá tiene un mes para irse. Ha estado tratando de hablar conmigo a solas, pero rechazo todos sus intentos. Además, el abuelo está vigilando y mi papá le tiene mucho miedo, así que no está intentando nada otra vez. Recuperamos todas las cosas de mamá, todavía están guardadas de manera segura en mi habitación, y planeo volver a colocarlas en su lugar una vez que papá se haya ido. Voy a sellar la habitación de mamá porque no necesito toda la casa para mí de todos modos. Muchos de ustedes sugirieron que fuera a terapia para lidiar con todo lo que ha sucedido. Le sugerí lo mismo al abuelo, y aunque no cree en esas cosas, me ha dado dinero para que reciba ayuda. Rachel ha estado viniendo todos los días para hacerme compañía. Odio la distancia que había entre nosotros, pero sé que siempre ha estado cuidándome. Ha dicho que va a ayudarme a encontrar un buen terapeuta y que siempre podemos pasar tiempo juntos. No es una actualización muy feliz, pero parece que las cosas pronto volverán a su lugar. No creo que vuelva a hablar con mi padre, incluso si se siente arrepentido, lo cual no lo hace en este momento. La confianza se ha roto y nada en el mundo puede hacer que vuelva a hacer lo mismo. Gracias, Reddit, ustedes han ayudado mucho.